¿Puede un solo acto de compasión cambiar el destino de una familia entera? Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia del viejo oeste. Es un testimonio crudo, real y profundamente humano, que podría tocar algo muy profundo dentro de vos. Hoy vas a conocer a una madre desesperada, 6 hijos al borde del abismo, y un hombre silencioso que, contra toda lógica, desafió la ley, el juicio del pueblo y su propia soledad, para salvar lo que nadie más se atrevía a ver, una vida con valor. En este emotivo relato del desierto árido y de la antigua ley del hierro, vas a presenciar una escena tan brutal como inesperada. Una mujer condenada a muerte por haber robado pan para alimentar a sus hijos hambrientos, y un ranchero solitario que detuvo la horca con una sola frase. Lo que siguió fue mucho más que un rescate. Fue el inicio de una historia de esperanza, educación, dignidad y transformación personal. Te invito a quedarte hasta el final, porque cada capítulo de esta historia trae una lección poderosa. Hay momentos que te van a estremecer, otros que quizás te hagan llorar, y otros en los que vas a sentir que incluso en los días más oscuros, Dios sigue obrando a través de las personas. Al final, vas a entender que la verdadera justicia no siempre viene de la ley, sino del corazón. Y si sentís que esta historia tocó tu corazón, demostrá tu amor por Dios dejando un like y suscribiéndote al canal. Él se alegraría al ver que estás bendiciendo un canal que comparte compasión, fe y esperanza. Suscríbete y ayúdanos a seguir contando historias que sanan, que abrazan y que nos recuerdan que aún hay luz en medio de tanta oscuridad. No te vayas sin comentar. ¿Alguna vez viviste una situación donde alguien te ofreció una segunda oportunidad cuando más la necesitabas? Contanos en los comentarios. Tu historia puede tocar a otros también. Muchas personas ven nuestros videos y todavía no están suscriptas. Si no querés perder historias como esta, activa la campanita. Lo que vas a escuchar hoy no es solo entretenimiento, es una bendición, una respuesta, un recordatorio de que no todo está perdido. Ahora sí, cerrá los ojos un segundo y abrí el corazón, porque esta historia empieza en el exacto momento en que una madre, con la soga al cuello, ya había dejado de creer en milagros. Abril de 1883. Bajo un cielo abrasador, en el árido poblado de Red Hollow, Arizona, no se escuchaban campanas ni pájaros, solo el crujido lento de la madera al ser pisada por botas pesadas y el soplido seco del viento que arrastraba el polvo como si barriera la dignidad del mundo. Allí, en el centro de la plaza, una horca esperaba en silencio, testigo impasible de la tragedia que estaba por suceder. Maria Sutton, una joven madre con el rostro sucio y las muñecas amarradas, subía los peldaños con los labios partidos y la mirada baja. No era una criminal. Robó pan. Sí, pan. Un pedazo duro, rancio, apenas suficiente para engañar al hambre de 6 hijos que llevaban días sin comer. En esa tierra donde la pobreza era una condena heredada, robar pan era más que un delito. Era un grito de desesperación. El calor hacía arder la piel, pero lo que quemaba de verdad era la indiferencia. La plaza estaba llena, abarrotada de miradas. Hombres con sombreros raídos, mujeres cubriendo el rostro con pañuelos, niños apretando las manos de sus madres con miedo. Nadie hablaba. El silencio tenía sabor a metal, sabor a resignación. Frente a la horca, alineados como si fueran parte del espectáculo, estaban los 6 hijos de María. Joaquín, el mayor, apenas levantaba la vista. Tenía las uñas negras de tierra y los labios secos. Carmela, la más pequeña, sostenía una muñeca sin cabeza y arrastraba los pies azules por el frío de la noche anterior. Uno de los gemelos sollozaba sin sonido, y otro, simplemente, miraba el suelo con los ojos vidriosos. Nadie los abrazaba, nadie los protegía. El juez Braxton, un hombre seco y rígido como un poste de madera, leyó la sentencia, con una voz sin alma. Este pueblo no tolera el robo. Sin importar la razón, la ley es la ley.
Era una ley antigua, escrita en otra época, donde no se contemplaba la desesperación, ni la pobreza, ni el hambre. Una ley sin madre, sin hijos, sin compasión. Una ley que no entendía lo que significa ver a tus hijos desfallecer frente a ti, con los ojos hundidos y el estómago vacío. María no lloró. Solo cerró los ojos un momento, como si quisiera detener el tiempo, como si buscara un último recuerdo de sus hijos antes de que todo terminara. Un murmullo se levantó entre los presentes. Una mujer mayor, con un rosario entre los dedos, susurró: «Que Dios la reciba». Solo quería alimentar a sus hijos. Pero nadie se movió. Nadie se interpuso. Era más fácil dejar que el sistema actuara. Era más cómodo mirar hacia otro lado y pensar que la justicia, aunque cruel, era necesaria. El verdugo ajustaba la soga con movimientos mecánicos. Ni siquiera la miraba a los ojos, como si colgar a una madre fuera rutina, como si no fuera alguien que había dado su vida por proteger a los suyos. María tragó saliva, miró a sus hijos, y por un segundo, una lágrima cayó, no de miedo, sino de impotencia. Un niño gritó: «¡Mi mamá no es mala!». La voz temblorosa atravesó la plaza como un relámpago, pero fue ignorada. La multitud se mantuvo inmóvil, como si el grito no hubiera existido, como si el amor de un hijo no valiera más que una ley escrita en tinta vieja. María entonces respiró hondo. No dijo palabras grandilocuentes. Solo murmuró apenas audible: «No olviden a mis hijos». Y en ese momento, cuando el verdugo ya se preparaba para accionar la palanca, algo sucedió. Pero eso lo sabrás en el siguiente capítulo. Y justo cuando el verdugo se preparaba para soltar la palanca, cuando el murmullo del pueblo ya comenzaba a apagarse como una vela rendida al viento, se escuchó el retumbar de un caballo. No era un trote común, era un galope firme, decidido, que cortó el silencio como un cuchillo, afilado. Todos se giraron. Desde el borde del camino, envuelto por una nube de polvo, apareció un hombre montado sobre un caballo negro como la noche. Su sombrero echado hacia abajo ocultaba parte del rostro, pero su mirada era fuego. Nadie lo conocía. Nadie sabía su nombre aún. Solo se supo después: Tadeo Cain, un ranchero solitario que arrastraba su propia historia marcada por la pérdida y el silencio. El caballo se detuvo frente al estrado. El juez frunció el ceño, molesto. «¿Quién es usted? ¿Para interrumpir un acto legal?». Tadeo desmontó sin prisa, caminó con pasos pesados sobre la tierra reseca y levantó un pergamino antiguo. Sus palabras resonaron claras. «Existe una cláusula olvidada en los libros de la ley. Dice que si una mujer es condenada por necesidad, por pobreza extrema, por hambre que pone en riesgo a sus hijos, y un ciudadano respetable decide reclamarla en matrimonio por necesidad y bajo su protección, la sentencia puede ser anulada». Un murmullo estalló. Algunos recordaban aquella ley antigua, otros pensaban que era solo un mito del pasado. El juez lo miró con desconfianza. «¿Está dispuesto a casarse con una ladrona de pan?». Y la respuesta de Tadeo fue tan simple como devastadora: «Estoy dispuesto a salvar una vida». María, aún con la cuerda al cuello, alzó los ojos. Por primera vez en días, sus labios se movieron, apenas. Un hilo de voz, tembloroso, cargado de incredulidad. «¿Por qué?». Él no respondió, solo esperó. Entonces el juez se giró hacia ella. «¿Acepta usted la propuesta?». María cerró los ojos. Sus hijos miraban desde abajo, aferrados unos a otros. «Sí», susurró. Y en ese momento, las sogas cayeron. Nadie aplaudió. Nadie se atrevió a celebrar. Era como si un milagro hubiera cruzado la plaza. Pero nadie supiera cómo reaccionar. Los hijos de María corrieron hacia ella, abrazándola con desesperación. Ella cayó de rodillas, temblando. El verdugo bajó la cabeza. El juez anotó algo en su libro y se alejó sin más palabras. Pero Tadeo no la tocó. Solo se acercó, extendió su mano y dijo: «Vámonos. Este no es lugar para morir». Y con esas pocas palabras, comenzó algo que nadie había previsto. Una historia de redención, de segundas oportunidades, de dignidad y esperanza.
Ese día, muchos en Red Hollow se fueron a casa sin hablar. Algunos se preguntaban si aquello era justicia o locura. Otros, si un matrimonio por necesidad podía significar algo real. Pero en medio de todo, lo que quedó flotando en el aire fue una verdad más fuerte que cualquier ley. Hay actos que nacen no del deber, sino de la compasión. De ver en otro ser humano lo que nadie más se atreve a mirar. Porque a veces, una vida entera cambia por un gesto, por una mano tendida, por la valentía de detener la soga a tiempo. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho si hubieras estado allí? El trayecto desde Red Hollow hasta el rancho Cane Hollow fue largo, pero no en kilómetros. Fue largo en silencio, en miedo, en recuerdos que pesaban como sacos sobre la espalda. María no dijo una palabra. Caminaba detrás del caballo de Tadeo con los brazos cruzados y la cabeza gacha, como si todavía llevara la soga en el cuello. Sus hijos iban con ella, en fila, como patitos detrás de su madre, sin saber hacia dónde realmente iban. Solo sabían que no era la horca, y eso, al menos por ahora, era suficiente. Cada paso en la tierra caliente parecía una oración muda. No sabían si era un rescate, una trampa, o simplemente otra forma de condena. A medida que se alejaban del pueblo, el sol bajaba lento, pintando el cielo de tonos rojizos. El rancho apareció entre colinas secas, como un esqueleto olvidado por el tiempo. Cane Hollow no era un paraíso. Era un lugar golpeado por la soledad. Las cercas estaban torcidas, el granero se inclinaba como si estuviera a punto de rendirse, y la casa principal apenas sostenía su estructura. Pero había humo saliendo de la chimenea, había pan sobre la mesa, y había silencio, un silencio distinto. No el silencio de la condena, sino uno que parecía decir, aquí puedes respirar. Tadeo los guió hasta una cabaña separada, detrás del granero. No era grande ni bonita, pero estaba limpia. En la mesa, un trozo de pan, algo de sal, una manta doblada y una jarra de agua tibia. María entró despacio, como si temiera que todo fuera un espejismo. Miró alrededor con ojos inquietos. Sus hijos se apiñaron en una esquina. Tadeo, sin mirar directamente, dijo, «Aquí nadie te va a tocar. No me debes nada. Descansen». Y se fue. Cerró la puerta con suavidad, como si supiera que el alma de María ya había recibido suficientes golpes. Esa noche, ella no durmió. Se sentó junto a la estufa apagada, abrazando a su hijo más pequeño como si pudiera desaparecer en sus brazos. El miedo no se iba. No confiaba. No podía. El recuerdo del ahorcamiento frustrado, del hambre, de la humillación, aún vivía dentro de ella. ¿Matrimonio por necesidad? ¿Qué significaba eso en un mundo donde la dignidad era un lujo? Para María, todo acto de bondad venía acompañado de un precio oculto, y no sabía si ese precio ya había sido pactado en su nombre. Los niños, agotados, cayeron dormidos sobre una manta raída. María los observaba, como si no creyera que seguían vivos. Tocaba sus rostros, contaba sus respiraciones. Pensaba en su madre, que murió joven, sin educación, sin esperanza, y se preguntaba si su destino sería distinto, si este lugar, con sus grietas y soledad, podría ofrecer algo más que un techo. ¿Habría redención posible? Había en ese rancho espacio para la transformación personal, para la reconstrucción de una familia rota. El amanecer no trajo respuestas, pero trajo algo parecido a una posibilidad, una sensación apenas perceptible, como cuando la tierra seca empieza a oler a lluvia. No era confianza aún, no era esperanza, pero sí una grieta en la desesperación. A veces eso basta. A veces lo único que se necesita para no rendirse es que alguien deje la puerta entreabierta. Pasaron los días sin palabras grandes, sin promesas ni abrazos. Solo pasos suaves sobre el piso de madera, crujidos nocturnos y el leve sonido del viento rozando los techos. María se movía por la cabaña como una sombra. Cocinaba pan sin sal, lavaba con agua fría, cuidaba a sus hijos con la atención de una loba herida. Todo lo hacía en silencio. No por falta de voz, sino por exceso de miedo.
El trauma del ahorcamiento frustrado seguía colgado de su cuello como un recuerdo cruel. La pobreza, el hambre, la condena injusta, todo eso aún vivía dentro de ella. Pero había algo nuevo. No tenía que rendir cuentas a nadie. Tadeo no entraba en la cabaña, no preguntaba nada. Solo pasaba cada mañana por el frente, dejando algunas cosas útiles, una bolsa con manzanas, un puñado de sal, un martillo viejo, una olla que alguien había olvidado. Si los niños salían a jugar entre los árboles secos, él los observaba de lejos. Cuando una cerca se caía, la reparaba sin decir palabra. Cuando veía que una ventana no cerraba bien, la arreglaba. No como quien intenta ganar afecto, sino como quien simplemente hace lo que es justo. Poco a poco, los hijos de María empezaron a notarlo. Primero con cautela, después con curiosidad. Uno de los niños, Simón, lo siguió un día. Imitaba sus pasos largos, el modo en que escupía hacia un lado, la forma en que colgaba el sombrero. Tadeo lo notó, pero no dijo nada. Solo le lanzó una manzana y siguió martillando la cerca. Luego vinieron los demás. Rieron cuando el gallo picoteó las botas del ranchero. Se sentaban en fila a ver cómo ensillaba el caballo. Y sin decirlo, sin pedirlo, Tadeo empezó a ser parte de su mundo. No como padre, no aún, pero como una figura que no gritaba, que no golpeaba, que no cobraba el pan con amenazas. Y eso, para esos niños, ya era un acto de protección. María lo observaba desde la ventana, a veces con recelo, a veces con algo que se parecía al asombro. No entendía por qué un hombre que no debía nada hacía tanto. Tal vez era la soledad, tal vez él también necesitaba reconstrucción. Tal vez había en él una herida parecida a la suya, pero no se atrevía a preguntar. Todavía no. Lo que sí notaba era que sus hijos reían más, dormían mejor, lloraban menos, y ella comenzaba a cocinar con más ganas, a barrer no solo por necesidad, sino porque quería que ese rincón que ahora llamaban casa no se sintiera tan abandonado como su vida hasta entonces. Una tarde, mientras lavaba ropa en un balde, escuchó una risa que no oía desde hacía años. Era Carmela, su hija menor, jugando a esconderse entre las gallinas. Reía con fuerza, con libertad. María se secó las manos en el delantal y la observó. No dijo nada, pero en su pecho algo se movió. No era alegría completa, no aún. Era alivio, una grieta en la tristeza. Y entendió que, aunque aún no había dicho gracias, su rutina estaba empezando a hablar por ella. Su forma de levantarse temprano, de ordenar la cabaña, de mantener a los niños limpios, todo eso era su manera de expresar gratitud sin palabras. Porque a veces, el silencio es más elocuente que cualquier discurso. Y a veces, la confianza no nace con un apretón de manos, sino con la constancia, con la calma, con el hecho simple de que alguien permanezca sin exigir nada. ¿Será que la bondad silenciosa es la más fuerte? ¿Será que en los gestos pequeños está escondida la redención? Fue una tarde silenciosa, como casi todas. El sol caía lento detrás de los cerros, tiñendo de ámbar el polvo suspendido en el aire. Tadeo estaba sentado junto a Lee, granero, afilando una vieja herramienta. No esperaba compañía, no buscaba conversación, pero entonces escuchó pasos suaves, tímidos, y al alzar la vista vio a Lili, la hija de María, con un trozo de carbón en una mano y una tabla vieja en la otra. No hablaba aún. Solo se acercó temblorosa, con los ojos grandes, buscando algo más que palabras. Se detuvo frente a él y dijo bajito: «Señor Kane, ¿me puede enseñar a escribir mi nombre?» Tadeo tardó unos segundos en responder. La miró con suavidad, sin mostrar sorpresa, como si hubiera estado esperando justo ese momento. Tomó el carbón, lo apoyó sobre la tabla y escribió en letras grandes: «Lili». Luego la miró, sonrió con la comisura de los labios y le tendió el carbón. «Ahora vos». La niña apretó los labios, se sentó a su lado y dibujó una L temblorosa, después otra. El resultado fue torpe, desparejo, pero sus ojos brillaban como si acabara de tocar el cielo.
En poco tiempo, los otros niños se acercaron, en silencio. Se sentaron alrededor como si el suelo fuera una escuela improvisada. Tadeo escribió palabras sencillas: pan, casa, madre, hijo, campo, sol. Les mostró los números. Les enseñó a contar con piedras. Ninguno de ellos sabía que eso se llamaba alfabetización. Solo sabían que por primera vez sentían que entendían el mundo. Desde la cabaña, María los observaba. No interrumpía. No se acercaba. Algo dentro de ella se removía con cada letra trazada por sus hijos. Era orgullo, sí, pero también vergüenza. Porque ella no sabía leer. Nunca aprendió. Su infancia fue puro trabajo, pobreza, matrimonio por necesidad. La escuela era un lujo que le pertenecía a otros. Cada palabra escrita por sus hijos era una victoria, y un espejo que le recordaba su propia herida. Por eso, una noche, cuando Tadeo le ofreció un libro pequeño y se lo puso en las manos, ella bajó la cabeza. Yo no sé, murmuró, con los ojos llenos de algo más fuerte que lágrimas: humillación. Tadeo no la corrigió, no la empujó, solo dijo: ¿Querés que te enseñe? Ella no respondió, pero al día siguiente él la esperó en el mismo lugar, con una tabla, carbón y su nombre escrito: María. Ella llegó tarde, con pasos vacilantes, y se sentó en silencio. Tomó el carbón como si fuera un cuchillo que pudiera cortarla, pero trazó la letra M, luego una A, luego la R. Cada letra era un escalón hacia un mundo nuevo. Los niños la miraban sin reírse, sin juzgar, porque entendían que en ese momento su madre se estaba haciendo entera. Estaba rescatando algo que le había sido negado. No era solo sobre leer o escribir, era sobre dignidad, sobre sentir que uno también puede, que aunque la ley antigua te haya condenado, aunque la pobreza te haya marcado, aún hay espacio para la transformación personal, porque aprender es un acto de amor, y enseñarle a otro es la forma más pura de decir: confío en vos. María, con la frente sudada y las manos temblorosas, formó por fin su nombre completo. Cuando terminó, lo miró, y por primera vez sonrió. No dijo gracias, pero no hacía falta. Esa sonrisa era su manera de agradecer. Y así, en medio del polvo, de la historia dura que llevaban sobre los hombros, nació algo nuevo, algo que nadie les podría quitar, la posibilidad de un nuevo comienzo. ¿Cuántas vidas cambiarían si alguien, en algún momento, simplemente preguntara: ¿querés que te enseñe? El sol de la mañana entraba por la rendija de la ventana como una caricia tibia. Dentro de la cabaña, el aire tenía olor a pan, tostado y a madera vieja. Los niños ya estaban despiertos, ocupados dibujando letras en la tierra con ramitas secas. Pero ese día, algo era distinto. María, de pie frente a la mesa, tenía entre las manos una tabla de madera con su nombre escrito en letras grandes: María. La letra era firme, trazada con cuidado. Tadeo se la había dejado esa mañana, sin decir nada, junto a una taza de agua caliente y un trozo de pan. Era un gesto sencillo, pero para ella era una puerta abierta. Aquel acto tenía algo de mágico, algo de compasión profunda. No era caridad, era respeto. Era un hombre diciendo: yo creo en tu capacidad. Durante toda su vida, María había sido tratada como menos digna, menos capaz, menos persona. Había vivido condenas silenciosas mucho antes de que la ley intentara ahorcarla. Pero esa tabla con su nombre era la primera vez que alguien le mostraba igualdad. No la estaba salvando por lástima, la estaba invitando a reconstruirse con sus propias manos. Y eso, en un mundo tan áspero, era un tipo de milagro. Tadeo la esperaba afuera, sentado sobre un tronco cortado, con el carbón ya listo. No hablaba. Solo le ofreció la tabla en blanco, la sostuvo con firmeza, y cuando ella se sentó a su lado, apoyó suavemente su mano sobre la de ella, letra por letra. Una M, una A, una R, otra I, y finalmente la A. El carbón temblaba entre sus dedos,
pero no fallaba. Cada trazo era un acto de resistencia contra todo lo que alguna vez le dijeron que no podía. Y cuando terminó, cuando leyó en voz alta las 5 letras escritas por ella misma, su voz salió quebrada, pero viva. María era su nombre, por fin suyo. Los hijos, al verla, se quedaron callados. En sus ojos había una mezcla de admiración, ternura y sorpresa. Joaquín, el mayor, se acercó y la abrazó sin decir una palabra. Carmela le ofreció una flor marchita. Simón le sonrió como si estuviera viendo a alguien renacer, porque en ese instante todos entendieron que algo había cambiado, que su madre ya no era solo quien los protegía de la miseria. Era una mujer con dignidad, con esperanza, con un nuevo horizonte. Y eso era educación, no la de los libros caros, sino la que transforma el alma. Tadeo no celebró, no dijo bien hecho, solo la miró, con esos ojos serenos de quien ha visto mucha oscuridad pero aún cree en la luz. Y entonces, sin darse cuenta, María empezó a llorar. Lloró por todas las veces que tuvo que fingir que entendía una carta, por cada burla recibida en el mercado, por cada contrato injusto que firmó sin saber. Lloró por las cicatrices invisibles, pero también lloró de alivio, porque ahora, por fin, podía nombrarse, podía empezar, podía escribir su historia con sus propias manos. A veces, lo que salva a una persona no es un gran acto heroico, sino un gesto humilde de igualdad. ¿Cuántas mujeres hay, todavía hoy, esperando que alguien les diga, no sos menos? Solo faltó que alguien te enseñe. El sol apenas comenzaba a elevarse cuando María salió de la cabaña. Llevaba el cabello recogido y las mangas arremangadas hasta los codos. En una mano sostenía una escoba improvisada con ramas secas. En la otra, una expresión serena que no se le había visto jamás. Se detuvo frente a la entrada, respiró hondo y empezó a barrer. No era un gesto obligado, no era por limpieza, era por dignidad, por reconstrucción, por resiliencia. Detrás de ella, los niños la imitaban. Uno recogía piedras, otro alineaba las sandalias. Carmela arreglaba un pequeño jardín de flores, secas que había nacido junto a la puerta. Era un día como cualquier otro, pero todo era diferente. Habían pasado semanas desde aquel día en la plaza. La palabra ahorcamiento ya no se pronunciaba, pero seguía colgada en la memoria como un espectro lejano. Sin embargo, ahora, en cada rincón del rancho, había señales de transformación. El hambre no había desaparecido, pero ya no era desesperación. La pobreza seguía ahí, pero se enfrentaba con herramientas, con panes recién horneados, con ropa colgada al sol. Los hijos de María reían más, dormían mejor. La educación había plantado raíces en ellos. Palabra tras palabra, aprendían a nombrar el mundo. Y ella también. Día tras día, letra tras letra, su confianza crecía. Esa mañana, al barrer la entrada, notó un pequeño papel doblado bajo una piedra. Lo recogió con curiosidad. Era un trozo de papel viejo, doblado con cuidado. Lo abrió lentamente, como si fuera algo sagrado. Lo leyó en voz baja. Decía, no es un pago, es un nuevo comienzo. Reconoció la letra de Tadeo. No era poesía, pero para ella sonó como una bendición, como una promesa silenciosa de que, en medio de tanta dureza, aún existía la bondad, que su historia no estaba condenada a repetirse, que todavía había lugar para la esperanza. María apretó el papel contra el pecho, cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo se permitió sentir gratitud, no como deuda, sino como verdad. El rancho Cane Hollow seguía siendo un lugar áspero, pero ahora tenía algo que antes no, calor humano. María no hablaba mucho, pero su forma de moverse decía todo. Cuando cocinaba para los niños, cuando remendaba la ropa rota, cuando escribía su nombre una y otra vez en la tabla, cada acción era una oración silenciosa. Ella no sabía de teología, pero comprendía algo profundo, que la redención no siempre llega con ángeles o milagros, sino con pequeños actos de compasión, y que la fe también se escribe con pan, con paciencia, con protección.
No hubo final feliz, estruendoso, ni celebraciones públicas, solo una cabaña limpia, unos niños jugando al sol, una mujer que aprendía a vivir sin miedo. A veces, eso basta, porque cuando se ha perdido todo, incluso un rincón tranquilo puede parecer un palacio. El matrimonio por necesidad que la salvó no se convirtió en romance, al menos no de inmediato, pero sí en respeto, en acompañamiento, en la posibilidad real de comenzar desde cero. Y eso, para alguien que estuvo al borde del abismo, ya es un milagro. ¿Quién sabe? Tal vez la verdadera esperanza no brilla como una estrella. Tal vez se enciende en lo cotidiano, en una madre que barre su puerta con dignidad, en unos hijos que aprenden a leer sus nombres, en un hombre que, en silencio, decide dar una segunda oportunidad sin pedir nada a cambio. ¿Y si el milagro fuera simplemente eso? La historia de María no es solo la historia de una mujer salvada de la horca. Es la historia de miles, de millones, de aquellos que han sido juzgados sin compasión, señalados por sobrevivir, por resistir. Es la historia de quienes, en medio del hambre, la pobreza y la condena social, aún se aferran a la vida por amor a sus hijos. María robó pan, sí, pero lo que de verdad robó fue un pedazo de dignidad en un mundo que se la había negado desde siempre. Y cuando alguien como Tadeo elige ver más allá del delito, ocurre algo sagrado: la redención. A lo largo de este relato, vimos cómo una ley antigua, escrita en tinta y olvidada por el tiempo, fue revivida no por deber legal, sino por compasión humana. Un matrimonio por necesidad, sí, pero también un acto de rescate, de esos que no hacen ruido, pero que transforman una vida entera. María no fue tocada con lástima, sino con respeto, y sus hijos, antes hundidos en el silencio de la miseria, encontraron en un hombre callado una figura de protección. A través de gestos simples, una tabla, un carbón, una palabra escrita, nació algo más fuerte que la ley: la confianza. Aprender a leer no fue solo una habilidad nueva, fue el principio de una transformación personal. Fue la puerta abierta hacia una vida con voz, con identidad, con futuro. María escribió su nombre como quien recupera un pedazo del alma, y en cada letra dejó atrás una cadena invisible. El camino no fue fácil. La educación llegó tarde, pero llegó, y con ella, la esperanza, la reconstrucción de una familia rota, la resiliencia de una mujer que se negó a desaparecer. Este relato también nos habla de segundas oportunidades, de cómo una acción inesperada puede reescribir el destino de alguien, de cómo un gesto silencioso puede tener más poder que 1000 discursos, porque la bondad verdadera no necesita aplausos, solo necesita voluntad. ¿Y cuántas veces hemos tenido en nuestras manos la posibilidad de salvar a alguien, pero no lo vimos? ¿O no nos atrevimos? No olvidemos que detrás de cada rostro cansado, de cada madre en silencio, de cada niño sucio y hambriento, puede haber una historia que aún no ha sido contada. Que la compasión es un deber espiritual, no una opción, y que el verdadero poder no está en castigar, sino en acompañar, en escuchar, en ver la dignidad, aún donde todo parece roto. Esta historia nos recuerda que, incluso en el rincón más seco del desierto, puede brotar la esperanza si alguien se atreve a plantar una semilla. ¿Y vos? ¿Cuándo fue la última vez que elegiste mirar con compasión? Si llegaste hasta aquí, gracias. De verdad, gracias. Porque esta historia no solo fue contada para emocionar, fue contada para recordarnos algo que el mundo parece haber olvidado: que la compasión transforma, que la fe sostiene, y que la dignidad de una persona nunca debería depender de su pobreza. Si sentiste algo en el corazón mientras escuchabas la historia de María y sus hijos, si viste en ella una parte de tu propia historia, deja un like, comenta abajo, y suscríbete al canal. Esto no es solo un video, es una misión, es una forma de sembrar luz donde tantos viven en oscuridad. Contanos en los comentarios: ¿alguna vez fuiste salvado por un gesto de bondad cuando ya no esperabas nada?
Alguien te ofreció una segunda oportunidad que cambió tu vida. Queremos leer tu experiencia, porque tus palabras también pueden rescatar a otros. No te olvides de suscribirte y activar las notificaciones. Muchas personas ven nuestros relatos y aún no forman parte de esta comunidad, pero vos sí podés ser uno de los que ayudan a mantener viva esta llama. Al suscribirte, nos das fuerza para seguir compartiendo historias que sanan. Y si esta historia te tocó, no te vayas sin ver el próximo video recomendado que ya está apareciendo en pantalla. Allí también te espera una historia real, profunda, y que puede cambiarte desde adentro. Te abrazo desde acá, donde estés, con respeto, con fe, y con la esperanza de que cada vez seamos más los que elegimos mirar con ojos de compasión. Nos vemos en el próximo relato.